Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Bienvenidos sean todos ustedes. Faltan varios hermanos, ¿se quedan dormidos o qué? Se han estado quedando dormidos los hermanos. Ok, muy bien. Hermanos, pues como ya dijo mi hermano Juan, por favor, regístrenlo ahí. Se ha estado anunciando con tiempo esta reunión de unánimes. Entonces la tenemos el próximo domingo, hermanos. ¿Cuáles son las finalidades de estas reuniones de unánimes? Es estar conociéndonos y conviviendo los unos con los otros, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo como congregación, ¿verdad? Como congregación. Entonces va a ser donde fue la última vez, la última vez que tuvimos allá en el jardín, allá atrás de la gasolinera. Ahí va a ser, así que hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces, para que se anoten de favor, ¿verdad? Y pues es eso nada más. Pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar para que sea el Señor quien dirija esta reunión, ¿sale? Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos estar reunidos otra vez, Señor, un domingo más como iglesia local. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque podemos estar aquí, podemos respirar, Señor, podemos estar sentados en un lugar, podemos congregarnos, Señor, abiertamente y con libertad. Señor, yo te pido, Padre eterno y glorioso, en esta mañana, que me des sabiduría, Señor, me des entendimiento para que yo pueda exponer tu palabra correctamente. Yo no quiero, Señor, añadirle, ni tampoco le quiero quitar, Señor. Simplemente quiero exponer tu palabra, Señor. Quiero exponerla correctamente. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que sigues haciendo, Señor, y por lo que falta por hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hermanos, pues como saben, seguimos estudiando nuestra pequeña serie, porque realmente es una serie muy pequeña. Va a ser una serie de 8 temas, yo creo, cuando mucho, 7 temas. No nos va a llevar más allá. Estamos estudiando sobre la membresía de la iglesia, ¿verdad? La membresía de la iglesia. Y el domingo pasado decíamos que nuestra iglesia local o la iglesia local no es un club donde vienes a pasar un rato, ¿verdad? No es un club social donde nada más voy a pasar el rato, donde vengo a ser amigos que sean sanos, ¿verdad? Tengo mis amigos del mundo con los que puedo ser yo también, pero cuando quiero amigos sanos, cuando quiero un buen consejo, están las personas de la iglesia. No es un club social, hermanos, así, no es un club social donde venimos a pasar nada más un buen tiempo. Y también decíamos que tampoco la iglesia local es un proveedor de servicios, ¿verdad? Como muchos piensan que solo es para ir cuando tengo problemas, ¿verdad? Para arreglar mis problemas, para que suplan mis necesidades. No, hermanos, decíamos que la iglesia local es donde los cristianos se someten los unos a los otros, y eso es totalmente distinto a lo que a veces se cree. También decíamos, cuando iniciamos esta serie, decíamos que a las personas les gustan las actividades, pero no les gustan las instituciones. Nos gustan las actividades, pero no nos gustan las instituciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como decíamos en ese entonces, hace 3 domingos, decíamos que es por ello que hay muchas personas que ahora deciden mejor vivir juntas que en lugar de casarse, porque les gusta tener las actividades de lo que es un matrimonio, pero no nos gusta la institución, no nos gusta ese término de casarnos, ¿verdad? Comprometernos. Y así hay muchas personas en las iglesias. Les gusta venir a las iglesias porque les gusta recibir de todas las actividades que la iglesia hace, pero no quieren comprometerse con la iglesia. No quieren realmente un compromiso con la iglesia. Quieren nada más los beneficios, quieren los derechos, pero sin estar comprometidos. Como dicen por ahí, quieren el agua, pero no quieren el pozo. Quieren el pescado, pero no quieren la caña. Y repito, así hay mucho cristiano nada más gozando de los beneficios de una iglesia, pero no sometiéndose a la iglesia local.
¿verdad? Porque a mí me gusta ser así, a mí me gusta ir a la iglesia, no me gusta meterme con nadie, ni que nadie me diga nada. Yo simplemente quiero ir, escuchar, aprender, se termina, nos vamos y nos vemos el próximo domingo. Eso no es ser iglesia. Eso no te hace ser parte de una iglesia. Tú vienes y visitas una iglesia, pero no eres parte de la iglesia. Entonces, hermanos, y ese pensamiento que tenemos, o ese concepto que tenemos de iglesia de esa manera, es porque quizás muchos de ustedes, como les decía, vienen de otras congregaciones, y donde en esas congregaciones fue de mucha bendición estar ahí quizás, pero también nos hicieron mucho daño y lo siguen haciendo porque no enseñaron a sus miembros, a sus feligreses, qué es ser miembro de una iglesia. ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Quizás muchos les predicaron en la calle, o alguien les habló, alguien los invitó, llegaron a una iglesia local, vieron que cantaban, pues ustedes cantaban, vieron que oraban, pues ustedes oraban, vieron que comenzaron a ver que la gente asistía, pues ustedes asistían, nada más por hacerlo, pero nadie les explicó qué es una iglesia local, qué se hace en una iglesia local y por qué razones se hacen. Entonces, y yo sé, hermanos, que a pesar de que estamos escuchando, o vamos a escuchar esta serie, algunos dirán, yo la verdad pues sigo en mi posición, yo no creo que sea de esa manera, y a pesar de que van a escuchar esta serie, prefieren vivir igual, ¿verdad? Prefieren vivir igual y decir, pues yo creo que el pastor está exagerando en la forma de cómo él dice que es la iglesia. Pero, hermanos, las personas que piensan así, que piensan de esta manera, lo más triste es que no tienen argumentos bíblicos para debatirlos, ¿verdad? O no tienen argumentos bíblicos para decir, ¿por qué no puedo creer en una membresía de la iglesia? Simplemente su argumento es que yo estuve en otra iglesia y así no se veía. O yo estuve en otras iglesias y nunca escuché eso. Y eso no es mi culpa, repito, eso no es mi culpa que hayas estado en otra iglesia y no lo hayas escuchado. No tienes un argumento para refutarlo. Y si tú tienes algún argumento bíblico, no como tú piensas, como tú crees, para decirme que la membresía de la iglesia no es bíblica, de verdad te invito a que me lo puedas decir, y si me lo muestras con las escrituras, yo desde aquí, desde el púlpito, les pido perdón por enseñarle algo que va en contra de la Biblia. Había unas personas que venían aquí a la congregación y un día nos citaron a mi esposa y a mí a comer con ellos y me dijeron, pastor, ya no vamos a ir a la... O bueno, no me dijeron ya no vamos a ir porque no tuvieron el valor de decirlo así, pero dijeron, creemos que ahí en la congregación ya se están enseñando cosas de hombres más que de la Biblia. Le dije, sí, ¿como cuáles cosas? Como esta, y creemos que no es así. Le dije, mira, esto en la Biblia sustenta esto en la Biblia sustenta esto en la Biblia sustenta esto. Ahora tú muéstrame con argumentos bíblicos por qué crees que son doctrinas de hombres. Y me dice, no, es que no tengo argumentos bíblicos, simplemente mi esposa y yo lo creemos. Eso es totalmente diferente. Eso es lo que tú crees, lo que tú piensas. Y al final ya no regresaron, ya no están aquí. Y me los llegué a topar, ¿y qué crees? Pues no están en ningún lado. No están en ningún lado. Pretextos, nada más, hermanos. Entonces, hermanos, yo debo admitir que este término de la membresía de la iglesia, yo no la conocía hasta hace unos 8 años atrás. Este término de la membresía de la iglesia. Y cuando comencé a estudiar este término de la membresía de la iglesia, yo asistía a una iglesia, y cuando la comencé a estudiar, me di cuenta, aunque no conocía el término de la membresía de la iglesia, me di cuenta que yo era miembro de una iglesia, sin conocer el término. Realmente hacía lo que tenía que hacer. Estaba sujeto a una iglesia, servía en la iglesia, velaba por mis hermanos, estaba ahí cuando había necesidades de la iglesia, sin yo saber el término aún que era la membresía de la iglesia. Y cuando lo descubrí, o cuando empecé a estudiar sobre la membresía de la iglesia, dije, pues siempre hemos sido miembros de la iglesia, siempre hemos sido miembros de una iglesia. Entonces, hermanos, voy a comenzar diciendo esto. ¿La membresía de la iglesia es bíblica o es algo que nada más es inventado por el hombre? Y hasta nuestro tema número 3, que es el día de hoy, que es hoy, el tema número 3, lo hemos titulado ¿qué es la membresía de la iglesia? En forma de pregunta,
¿qué es la membresía de la iglesia? Ya vimos, este es nuestro tercer tema. El primer tema que vimos fue, ¿qué es la iglesia local? El segundo tema que vimos es, ¿por qué Dios nos añade a una iglesia local? Y este tercer tema es, ¿qué es la membresía de la iglesia? Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 25. 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 25. Amén. 1 de Corintios 12, del 12 al 25. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, la Biblia es muy clara cuando nos habla que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nos da la analogía de un cuerpo, de tu propio cuerpo. Hermanos, todos nuestros cuerpos, todos nuestros órganos deben de estar en movimiento. Cuando tu intestino no está en constante movimiento, se le llama un intestino perezoso, ¿verdad? Porque no está moviéndose como se debería de mover. Y eso a la larga, un intestino perezoso, eso a la larga puede traer muchas consecuencias, ¿verdad? Porque no se mueve. Entonces, todo nuestro cuerpo, todo lo que hay en nuestro cuerpo, las células y todo aquello que compone nuestro cuerpo está en constante movimiento. Cuando una parte del cuerpo no se mueve, no camina, no hace su función, está mal. Está mal. No es normal. Si tú te levantas un día por la mañana y tu brazo no lo puedes mover, no es normal. No dirías, caray, no puedo mover el brazo. Y así estás por un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un año y tu brazo sin moverte. Creo que sería tonto pensarlo así. Si tú te levantas una mañana y tu brazo no se mueve, te aseguro que irías en ese momento con el doctor. Y dirías, algo me está pasando. ¿Por qué mi brazo no se mueve? Pues así hay muchos cristianos que están dentro de una congregación y tienen 1, 5, 6, 10, 15 años y no se mueven. Y no se mueven. Y no les preocupa. No, para ellos no hay algo como, no pasa nada, tengo años viviendo así mi vida y creo que es normal. No es normal. La iglesia del Señor es una iglesia activa, una iglesia que siempre se debe de estar moviendo, está en continuo movimiento. Y cuando la iglesia se estanca o cuando la iglesia se conforma, como en la iglesia que podemos encontrar en el libro de Hechos,
fue el Señor quien permitió una persecución, ¿te acuerdas? Para que la iglesia se moviera, para que la iglesia no estuviera quieta y comenzara a moverse. Hermanos, de verdad, es el Señor quien permite las cosas para que nosotros nos podamos mover. Y hablando de esto, hermanos, y contestando esta pregunta, ¿qué es la membresía de la iglesia? ¿Qué es la membresía de la iglesia? Te voy a decir esta definición. Es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es la declaración de que eres un representante de Jesús oficial, reconocido, identificado, con buenas intenciones. ¿Qué es ser miembro de la iglesia? Es la declaración de que eres un representante de Jesús oficial. Eres reconocido, identificado y con unas buenas intenciones. Y te lo decía esto el domingo pasado. Si alguien llega y a mí me dice que es cristiano, pues yo no puedo creerle nada más porque me dice que es cristiano, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros necesitamos ver que realmente esa persona es cristiana, que sus hechos hablen, que sus hechos griten que realmente es creyente. ¿Y dónde podemos verlo? Tú me puedes decir, no, es que yo me la paso siempre todos los días hablando en la calle de Cristo y allá y acá. Sí, pero como decíamos, ¿y la iglesia donde te congregas puede dar evidencia de que eres cristiano? No, es que yo nunca me he congregado en una iglesia. A mí no me gusta estar así como pertenecer a una. A mí me gusta andar en una y en otra, dependiendo como mis tiempos se acomoden. Tú no eres parte de una iglesia. Tú no eres parte de una iglesia local. Tú estás de aquí para allá como un llanero solitario, sin que nadie te diga nada. Si tú dices que estás casado, que tienes un marido, yo no creo que en una semana andes con tu marido y con otro marido y luego con otro y otro marido y otro y otro. No, no sería tu marido, realmente no es así. Tú estás comprometido con alguien y cuando te comprometes con alguien es decirle no a todos los demás. Entonces, otra definición de qué es la membresía de la iglesia dice de esta manera: es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Cuando estoy bajo el cuidado de otros hermanos, cuando estoy bajo la supervisión de otros hermanos. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, no le dijo a cada uno, hagan lo que ustedes quieran y vivan como ustedes quieran. ¿Qué hizo? Les dijo, vivan en unidad, cuídense los unos a los otros, lávense los pies los unos a los otros. Y esto de lavar los pies no es de que cada una vez a la semana tenían que agarrar una túnica y un lebrillo y estarse enjugando los pies. Claro que eso no es, ¿verdad? Eso el Señor Jesucristo lo hizo por la legata que tenían ahí de quién era el mayor en el reino de los cielos. Pero el mensaje aquí es que los unos a los otros se cuidaran, se protegieran, velaran, y es así como los discípulos lo hicieron. Entonces, hermanos, la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de las personas como creíble. Si yo les digo a ustedes que yo soy cristiano, ustedes no van a tomar luego mi palabra. Ustedes se van a basar también bajo mis hechos, bajo lo que ustedes ven, bajo lo que ustedes hacen. Y yo creo, hermanos, que si alguno de ustedes viera en mi vida que yo no soy cristiano, que no doy una evidencia de ser cristiano, pues yo creo que ninguno de ustedes estaría aquí. ¿Para qué querer dejarse guiar por un pastor que ni siquiera cristiano es? Sería tonto, sería ilógico. Entonces, hermanos, yo sé que la iglesia que son ustedes, dan esa profesión de fe en cuanto a mi conversión. ¿Me explico? Nosotros, la iglesia, damos esa profesión de fe o damos reconocemos oficialmente esa profesión de fe al ver tu vida. Pero cuando realmente la vemos,
cuando no la vemos, ¿yo cómo puedo saber? Hay personas que me dicen, oye, que fulanito se congrega ahí contigo. Le digo, no, ni siquiera se congrega, nos visita. Porque va 3 domingos sí, 2 domingos no, dura hasta 2 meses sin ir, luego 2 y viene, él nos visita. Ah, es diferente. Oye, ¿se congrega con...? Sí, sí se congrega con nosotros. Ahí va, siempre va, se termina y el siguiente domingo lo volvemos a ver. Y ya hasta el siguiente domingo lo volvemos a ver. Sí, sí se congrega ahí con nosotros. Entonces, algunos yo sé que dirán, yo no necesito que nadie me reconozca, ni que tan siquiera me diga que soy cristiano. Yo no necesito que ninguna iglesia local reconozca que yo soy nacido de nuevo. Con que Dios y yo lo sepamos es más que suficiente. Con que mi familia en mi casa sepa que yo soy cristiano, eso es más que suficiente. Y ahí está el punto, hermanos. Ese es el verdadero punto. Tú has dicho, con que yo y Dios, con que mi familia y yo, ese es el punto, que tú no has visto a la iglesia como una familia. Tú la iglesia lo tienes como algo secundario, no como tu familia. Cuando la Biblia nos dice que la iglesia es nuestra familia. Por eso no te interesa si la iglesia puede dar una profesión de fe. No me interesa, porque no lo ves como parte de tu familia. Entonces, y es por ello que hacemos esa separación. Yo, Dios, mi familia y la iglesia. No debe ser así. Yo no veo en la iglesia primitiva habiendo esas separaciones. Era mi familia y la iglesia, somos una familia. Somos totalmente una familia. Hermanos, mira, vamos a Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27. Hechos 9, 26 al 27. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermano, checa esto. Dice que cuando hubo la conversión de Pablo, los creyentes no le creían. No se querían ni juntar con él. Dice que le tenían miedo. Y yo por eso no voy a acusar a los creyentes a faltos de fe o a faltos de amor. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a cristianos y Pablo daba la autorización de que mataran cristianos. Es como si aquí se convierte alguien del cártel y llega aquí y se nos pone. ¿A poco porque ya vino aquí ya es cristiano? Claro que no. Él necesita dar una evidencia de fe. Por eso yo no creo, hermanos, yo no creo, porque hoy hay una moda evangélica, donde está de moda ser evangélico. No sé si has visto, por eso tanto cristiano, tanto actor en el medio ahora ya es cristiano. Resulta que Daddy Yankee ya es cristiano y al siguiente domingo ya está predicando Daddy Yankee. Y ya es cristiano y ahora lo tienen en todas las iglesias predicando. ¿Quién te dijo que es cristiano? Es que pasó al frente y hizo una oración de fe. Si yo te contara tantas personas que he visto que pasan al frente, hacen una oración de fe y no son cristianas, te sorprenderías. ¿Qué necesitamos? Tiempo. Es lo que necesitamos, tiempo. Tiempo. ¿A poco si tienes una hija y te llega el yerno y te dice, Señor, yo la amo, y yo con ella el sol, la luna y las estrellas, y yo la amo y la respeto, ¿a poco ya le vas a creer? ¿Qué necesitarías para creerle, para ver si es cierto? Pues conocerlo, tiempo. Señor, yo la amo a su hija y mire, yo siempre la he respetado, tiene 3 meses de embarazo. Tú ni la amas ni la respetaste. No hubo un respeto. Si realmente tuvieras un respeto por mi hija, por mí, por esta casa, no lo hubieras hecho. No hay un respeto, no te equivoques. Hermanos,
los hermanos de esa iglesia local obviamente no tenían miedo a Pablo. Necesitaban ver o tener esa credibilidad. Y, hermanos, ¿qué es lo que hace Bernabé? ¿Qué hace Bernabé? Lo lleva con los apóstoles. ¿Recuerdas que entre los apóstoles era lo que el Señor había instituido? Lo lleva con los apóstoles, habla del testimonio de Pablo, del encuentro y cómo Pablo hablaba en Damasco, cómo hablaba acerca de cómo Pablo estaba predicando el evangelio. Entonces, al ver eso, al ser observado, al conocerlo, dijeron, pues sí, evidentemente el hermano es creyente. Sí es hermano. Sí es hermano. Lo podemos ver, es palpable, todos lo vemos. En la congregación lo vemos, es palpable. Sí, es creyente. Y los apóstoles dijeron, sí, damos evidencia de que es creyente. Entonces, ¿te imaginas cuando ya Pablo llegaba a otras ciudades? Decían, oye, pero este no perseguía a los cristianos. Sí, pero se ha presentado ante los apóstoles, ante los hermanos, y ellos han dado evidencia de que es creyente, de que es cristiano. Es como, hermano, ¿te acuerdas aquella persona que me habló? Oye, pastor, ¿puedes casar a una persona que viene de Estados Unidos porque su pastor no puede venir? Pues tendría que verlo, pero dile a su pastor que me hable. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Yo quiero que su pastor me dé evidencia de que es cristiano, de que es creyente. Si él me da evidencia de que es cristiano, de que es creyente, que es un verdadero nacido de nuevo, pues yo lo caso. ¿Me explico? Bueno, y hay otras cosas ahí, pero bueno. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto a personas que dicen ser creyentes, pero viven como ellos quieren? Pero viven como ellos quieren. A su criterio, a la luz de la Biblia, ellos dicen que sí es pecado y que no es pecado. Esto sí, esto no. Bueno, esto sí, pero como el Señor es tan bueno, como el Señor me perdona, cada vez que yo lo haga, después de pecar, nomás le digo, Señor, perdóname, tú todo lo perdonas y ya no pasó nada. De verdad que un cristiano no piensa así. A un cristiano cuando peca, a un cristiano cuando cae, el pecado le duele. El pecado le lastima. Sabe que el pecado ofende a Dios y se esfuerza, trabaja y le pide al Señor que le ayude para vencerlo, para vencer ese pecado. Hermanos, la iglesia promete supervisar el discipulado de las personas, de los miembros de la iglesia, de los que están realmente ahí comprometidos. Las personas se someten formalmente al servicio y a la autoridad de este cuerpo y de sus líderes. El hecho de que yo, pastor, pertenezca a una iglesia local no quiere decir que yo mando y aquí se va a hacer lo que yo quiera. No, porque yo como pastor también me rindo a la iglesia, me someto a la iglesia. Hermanos, y es por eso que les digo, nosotros en nuestra constitución que tenemos como iglesia, por escrito dice que si yo doy un mal testimonio y yo estoy en pecado y no me arrepiento y sigo en ese pecado, la iglesia tiene todo el poder para decir, ya no te queremos como pastor. Y la iglesia me puede quitar como pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo pertenezco a una iglesia local, y yo estoy sujeto también a la iglesia local, así como los hermanos se someten y están sujetos también a sus líderes. Pero si te fijas, no es cuando estamos en una iglesia local y somos miembros, no es quién es más, sino cómo nos sometemos los unos a los otros. Y al fin y al cabo nos sometemos al gobierno de Cristo. Fíjate, en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 22, Mateo 18, versículo del 15 al 22. Mateo 18, versículo del 15 al 22, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice, si uno de mis seguidores, está hablando Jesús, fíjate lo que dice, no dice cualquier persona, dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo.
si no te hace caso, llama a 1 o 2 de mis seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no le hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, estaré yo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Hermanos, si todos leyéramos este pasaje en el contexto del cual estamos hablando, esto fuera totalmente diferente a como muchas veces se ha predicado este pasaje. Aquí el Señor no está diciendo que donde se reúnen 2 o 3 para pedir un milagro o para pedir cosas materiales, ahí está Él. ¿Cuántas veces, Señor, tú dices que donde estamos 2 o 3, ahí estás tú? Y aquí estamos 3 hermanos y aquí estás tú. Entonces cuando oras solo en tu casa, el Señor no está. Porque necesita ver 2 o 3. O pones en videollamada a tu esposa y a tu hijo. Oye, hazme el paro, ¿no? Porque voy a orar y pues donde están 2 o 3 y estoy yo solo. Claro que no se refiere a eso, hermanos. Aquí este pasaje está siendo muy claro. Habla de la disciplina eclesiástica. Habla de la disciplina en la iglesia. Está diciendo el Señor Jesús, si alguien hace algo malo, llama a tu hermano. Si no te hace caso, ve y llama a 2 testigos y habla con él. Si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si aún así no oye a la iglesia, quiere decir que está en rebeldía o que quizás no es parte de la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer? Tratarlo como que alguien que no cree en Dios. Pero ¿quién es la iglesia para juzgarme? La iglesia es a la que el Señor Jesucristo le ha dado toda autoridad. Nada más. Nada más. Si los de la iglesia ven tu comportamiento y dicen, es creyente, es creyente. Si ven que no es un comportamiento como cristiano y la iglesia dice, no, pues no, velo, pues no es cristiano. Por eso dice, todo lo que prohíban, porque yo sé que en la versión 60 dice, todo lo que aten y desaten. Pero cuando habla el griego de atar y desatar es de prohibir y permitir. Yo sé que ahora hay una doctrina también de ato al demonio, ato tus palabras y te ato. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso dice el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre para disciplinar a alguien, ahí estoy yo. Yo estoy en la disciplina. Yo ahí estoy. Hermanos, la iglesia como cuerpo, como miembros, la iglesia, reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo, tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Principalmente la persona dice a la iglesia como cuerpo, en la medida que siga siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y a vuestra supervisión. ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Cuando te sometes en amor al discipulado y a la supervisión. Y hay muchas personas que no quieren eso, hermano. Repito, quieren gozar de las actividades de la iglesia, pero no quieren comprometerse con la institución. No, yo no tengo tiempo. Yo estoy tan ocupado toda la semana que yo no tengo tiempo para la iglesia. Yo también estoy tan ocupado toda la semana, tú también estás tan ocupado, pero en esas ocupaciones, en nuestra agenda está la iglesia. Los hermanos, los miembros. Escoger a Cristo significa escoger una iglesia local.
habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a una iglesia local. No hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. Pastor, pero a ver, la iglesia del primer siglo practicaba así lo que tú dices, la membresía de la iglesia. La iglesia del primer siglo la practicaba, porque a mí se me hace que estás inventando. Creo que le estás echando crema a tus tacos, como dicen por ahí, ¿no? De verdad, o sea, la practicaba. Eso, mi querido hermano, eso que te dañó, que no te hayan enseñado qué es la membresía de la iglesia, te hace tener ese pensamiento. Tristemente. Vamos a ver la membresía en la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14 al 15. Hechos 1 del 14 al 15. La membresía en la iglesia primitiva. Es que para mí, pastor, eso de la membresía es como muy discriminatorio. ¿Cómo que unos sí, otros no? A ver, ¿cómo? O sea, no sé, que no todos los que asistimos a una iglesia somos miembros. Sí, no todos. La membresía en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, versículo 14 al 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, hasta ahí. Hermanos, recordemos que aquí nuestro Señor Jesucristo ya había muerto. Y lo que los hermanos hacían es que dice aquí que perseveraban, se unían. Y el número de ellos era como de 120, los que se reunían, los que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan y todo esto. Pero, ¿qué la Biblia no nos relata en los evangelios que eran muchos los seguidores de Jesús? ¿Que no había multitudes? ¿Que no había cientos de personas que seguían a Jesús? ¿Por qué el libro de Hechos solamente nos relata que eran como 120? Hermanos, yo estoy convencido que los apóstoles no eran ni unos elitistas, ni que eran desinteresados con los demás, ni que eran faltos de amor, ni discriminaban. ¿Por qué no dice que éramos como 3,000? Éramos como 2,000. Es muy claro lo que Lucas relata aquí. Dice, eran como 120 los que perseveraban. Hermanos, ojo, la Biblia no nos está diciendo que nada más eran 120 los creyentes. No dice que en toda Jerusalén nada más 120 habían creído realmente en Cristo. No dice así. Dice, eran como 120 los que perseveraban. Los que perseveraban. Entonces, yo creo que obviamente había más creyentes, había más personas que genuinamente habían creído en Cristo, pero ese pequeño grupo de 120 perseveraban, y esa es la palabra clave, perseveraban, porque te lo decía, en el griego la palabra perseverar quiere decir que estaban constantemente diligentes, que asistían arduamente, adherirse estrechamente como servidores. Esos 120 permanecían en la oración, en la palabra, y se servían los unos a los otros. Los unos a los otros se rendían cuentas. Estaban ahí cuidándose los unos a los otros. Hermanos, de igual manera, muchas personas que asisten a una iglesia local, no todos son constantemente diligentes. No todos asisten a las reuniones. No todos se adhieren como servidores. No, yo sí voy, pero a mí no me involucres en nada que tenga que ver con la iglesia. No tengo tiempo, de verdad no tengo tiempo. No tengo tiempo. Solo se reúnen un día a la semana y dicen en su corazón, yo ya fui el domingo, yo ya cumplí, nos vemos el próximo domingo, si bien nos va.
Porque si me invitan a la playa, si me invitan al río, si me sale una actividad, si me sale trabajo, a lo mejor nos vemos dentro de 15 días. Hermanos, los discípulos cuentan el número y guardan un registro oficial para saber quién forma parte del grupo. No están discriminando a nadie. Simplemente ellos guardan un registro oficial de quienes sí estaban unidos, quienes sí pertenecían a la iglesia local. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42. Hechos 2, 40, 42. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra vez, y perseveraban. Esa es la palabra clave. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Repito, hermanos, ¿a dónde se añadieron estas personas? A la iglesia. Por eso hablan de esa distinción los hermanos. Por eso Lucas lo marca. No eran, pero ahora ya eran. ¿Y qué hicieron? Se añadieron. Se añadieron a la iglesia. Hermanos, y yo sé que algunos pueden decir: qué afán de estos hermanos y se añadieron, y primero como 120, luego ahora como 3,000. Qué afán de tener un registro de quiénes se añadían y qué no. ¿Cuál afán? ¿Cuál afán? ¿Cuál afán? Algunos pastores que creen en la membresía de la iglesia y que la enseñan, tú les preguntas: hermano, ¿cómo cuántas personas asisten a la congregación? Y su respuesta va a ser: pues yo creo que nuestra congregación es como de unas 500 personas, pero miembros oficiales como 80. Hablaba con un pastor de Guadalajara, le digo: ¿cómo cuántos miembros hay en tu congregación? Porque yo sé que me entiende. Y me dice: miembros solamente somos como 45. De los que asisten a la congregación, como 250. Ay, pastor, qué elitista eres, ya no te voy a hablar. Tit, tit, tit. Yo lo entiendo. Porque realmente él sabe quién está comprometido, realmente sabe quién está adherido, realmente sabe quién persevera. Y los de la iglesia lo ve. La iglesia lo sabe. No nos hagamos tontos, hermanos. Tú sabes. Tú sabes con quiénes se puede contar y con quién no. Tú lo sabes. Es más, no nos engañemos a nosotros mismos. Tú mismo sabes si eres o no. Hermanos, estos perseveraban en estas cosas. Perseveraban en la doctrina, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, que el partimiento del pan es igual a la cena del Señor, o las oraciones. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que la enseñanza, que el cuidado, que el participar de la cena del Señor, la copa, el pan sin levadura y las oraciones eran para los miembros de la iglesia. No eran para todos. Eran para los miembros de la iglesia. Se añadieron como 3,000, perseveraban en esto. No era para todos.
No es elitismo, hermanos, de verdad, no es elitismo. Es una verdad que la Biblia nos habla. Eso es totalmente diferente, hermano. Un pastor no va a dar cuentas de toda la congregación. Un pastor va a dar cuentas de los miembros de la iglesia. De los miembros de la iglesia. Estas personas, hermanos, tenían un estilo de vida totalmente diferente al resto de la ciudad. Era evidente cómo vivían. Eran totalmente diferentes. Hermanos, el hecho de que asistas a una iglesia local no te hace totalmente diferente. Pero dentro de la iglesia local podemos notar las diferencias. Claro que las podemos notar. Parecía que esas personas eran de otro lugar. El rebaño completo se reunía cada día en el templo, se divide en grupos más pequeños. Además, el grupo continúa creciendo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 4. Ahí mismo, dale la vuelta. Hechos 4:4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Oh, qué afán de estos discípulos de estar ahí contando a las personas. Qué afán, primero 120, luego como 3,000, luego como 5,000. Qué afán. Hermanos, era una iglesia tan grande, que para tener una supervisión de los hermanos, en las semanas se reunían en casas. No dejaban de reunirse en el templo, pero se reunían en casas para tener un cuidado. Es mentira que en las iglesias más grandes no haya un cuidado. Tiene que haber un cuidado, como en las más grandes como en las pequeñas. Quizás en las pequeñas se ocupe de un pastor, de 2. Quizás en las más grandes se ocupen 20, 30. Pero debe de haber el cuidado. Debe de haber el cuidado. Entonces, hermanos, y pudiéramos decir, estas personas estaban obsesionados con el número de miembros. ¿Por qué contar a las personas? ¿Por qué hacer esa distinción de quiénes sí son miembros y quiénes no? ¿Qué afán de hacer eso? Hermanos, ningún afán, ni nada de obsesión. Ni yo estoy obsesionado con este tema que te estoy contando o te lo estoy predicando. Nada de eso. Estas personas eran una familia. Así se veían, era una familia. Y en la familia se cuidan los unos a los otros. Un ejemplo, si yo te preguntara, oye, ¿cuántos miembros son en tu familia? Y tú me dijeras, mira, pues primero comenzamos, mi esposa y yo nos casamos. Y después tuvimos 3 hijos. Y ya después nuestros hijos crecieron y mis hijos pues, se casaron con mis nueras. Y ya después mi nuera, Panchita, Juanita y Petra, ¿verdad? Entonces ya íbamos 8. Y después mis hijos, ahora tengo 8 nietos, fulanito, sutanito. Pero ahora ya mis nietos, 2 de ellos están casados con fulanita y con fulanito. Pues en total somos tantos. Yo no te voy... ¿Qué afán de contarlos a todos? ¿Por qué estás tan afanado de decirme cuántos así de... No más así? Tú me vas a responder, pues es mi familia. ¿Por qué en la iglesia es diferente? ¿Por qué en la iglesia no tenemos que ver quién sí está comprometido? ¿Quién sí quiere añadirse? ¿Quién sí quiere ser parte? ¿Quién está dispuesto a servir y a ser servido? ¿Quién está dispuesto a sacrificar cosas? ¿Quién está dispuesto a morir a sí mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué te debo de dar el mismo trato? Se escucha feo, hermanos. Te debo dar el mismo trato a ti que sirves a los santos, estás comprometido con alguien que no. Que Dios es amor, porque Dios es amor, te lo voy a mostrar. Hermano,
ser cristiano significa pertenecer a una iglesia local y ser miembro de esa iglesia local. Repito, nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas ahí solito. Se debe unir a una congregación, se debe unir a una familia. La gente se arrepiente y entonces son bautizados en la comunión de la iglesia. Considerar a Cristo como Señor significa unirse a una familia de Cristo. Es automático. Yo no puedo decir que vemos un niño en la calle que era huérfano y dice, no, ahora ya tengo una familia, pero me gusta vivir aquí como huérfano. Estás en rebeldía, hijo. Porque tú tienes una familia, te adoptaron, tienes una familia. Ve y únete a tu familia. Hermanos, sí existe la membresía en la iglesia. Sí existe la membresía en la iglesia. La membresía es clara, la membresía está. No es falta de amor, no es discriminación, es cuidado a los creyentes. Ya te lo he dicho, hermanos, porque es la primera comunión. ¿Te acuerdas? El catolicismo romano enseña la primera comunión, la confirmación. ¿Qué enseña? La primera comunión es que vas a ir a catecismo todos los sábados o los domingos, no me acuerdo cómo era, pero yo sí sé la comunión y la confirmación. Y que me decía mi tía, si no lo haces no te vas a casar. Y yo decía, no, pues ya me quiero casar después. Pero bueno, entonces, y recuerdo que mi abuelita después le dije que quería ser sacerdote. Y se emocionó mi abuelita y me daba dinero cada vez que le decía que quería ser sacerdote. Entonces lo veía y le decía, voy a ser sacerdote, abuelita. Entonces, hermanos, la primera comunión es cuando vas de blanco con tu vela y tu Biblia que nunca lees y con el rosario así, ¿no? Y las fotos con el padrino para mi primera comunión, porque voy a tener la primera comunión, voy a tomar la hostia y el vino, ¿no? Es como dicen, la primera comunión. Y después es la confirmación. Después terminas la comunión y sigues yendo y haces confirmas haber tenido tu primera comunión, por si no lo sabías, y si nada más la hiciste porque te mandaban, a mí también, no sabía el término. Pero bueno, hermanos, pero en la iglesia primitiva eso no quería decir. Ya te lo he dicho, la primera comunión es que si alguien venía y decía, le prediqué a fulanito y se convirtió al Señor. Recordemos que no podían hablar abiertamente como lo estamos haciendo nosotros, la gente se escondía porque los mataban. Entonces, si venía Darwin y me dijeran, le hablé a un tío, ok, o a alguien que me encontré en la calle, ok, dice que quiere venir a la iglesia, todavía no. ¿Cómo? No, qué falto de amor eres. No, porque yo debo cuidar a ellos. ¿Qué tal si es un intruso? ¿Qué tal si es un soldado romano? ¿Qué tal si es alguien que va a dar el pitazo, como dijera, que aquí nos reunimos y vienen y nos matan a todos? Decía Darwin, entonces, ¿qué hago? Síguele predicando, hermano, allá. Síguele predicando. Si te matan, pues nomás es un santo que se va. Tú síguele predicando. Síguele hablando allá, hermano. Entonces Darwin estaba. Como a los meses, al año, Darwin venía, hermanos, doy fe de que esa persona es creyente, se ha bautizado, le sigo discipulando, no solamente él, su familia sigue creciendo, en su casa escondidas, nos estamos reuniendo, tráelo con la iglesia. ¿Y qué era? La primera comunión. Él va a tener nuestra primera comunión con la iglesia. Ay, ese pastor era muy elitista, cuidaba de los que voy a dar cuentas. Era la primera comunión. Luego era la confirmación, vuélvelo a traer. Y pertenecía a la iglesia local. Tanta libertad, hermanos, en nuestro país nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño. Hermanos, yo sé que algunos pueden decir, sí, pastor, ya me dijiste que es la membresía de la iglesia, ya me dijiste también que la iglesia del primer siglo practicaba la membresía. Ok, pero de esos que son así, pero a mí dime dónde dice en la Biblia la palabra membresía. Así, dime en la Biblia, muéstrame un versículo que diga membresía de la iglesia.
Hermanos, el problema está en que buscamos un término que no está en la Biblia. Buscamos un término que no está en la Biblia. Es como si viniera alguien y me dijera, yo no creo, te lo había dicho, yo no creo en la Trinidad. Yo no creo en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No creo porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hermanos, eso es claro, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad está muy presente en toda la Biblia. En toda la Biblia. Su doctrina. Otro ejemplo, nosotros somos una iglesia que nos llamamos así en este corte de la doctrina del pacto. ¿A qué me refiero con la doctrina del pacto? No te lo voy a explicar todo, pero nosotros creemos que a la luz de la Biblia el Señor ha marcado como 3 pactos. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de redención, aquel pacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron antes de la fundación del mundo. ¿A qué me refiero con esto? El plan de salvación. Pactaron crear al hombre, sabían que el hombre iba a pecar, pero en esa creación Dios pactó con su Hijo y Espíritu Santo a la redención del hombre, que el Hijo iba a morir. No había entre ellos una discusión, no había, pues ni modo, te tocó a ti. No. Y está el pacto de obras, cuando lo podemos ver que el Señor crea a Adán y le dice, si comes de este árbol, si obedeces y no lo comes, vives. Si lo comes, mueres. Ahí podemos ver el pacto de obras. ¿Qué es lo que hizo Adán? Lo comió. Pero después de eso podemos ver el pacto de gracia, que le dijo, de tu simiente, le dijo a la mujer, saldrá una simiente, un salvador. ¿Verdad? Gracia, el Señor mostró gracia. Tú me puedes decir, pastor, pero ninguno de esos versículos dice pacto. Claro que no dice pacto. Pero la doctrina está ahí. La doctrina está ahí. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto de esto? Repito, que nosotros queremos encontrar una palabra en la Biblia que no está, pero la doctrina está. Y a esto se le conoce, me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, a esto se le conoce como una metáfora mixta. Estoy leyendo un libro donde me he apoyado para hacer estos estudios que se llama La membresía de la iglesia. Tú lo puedes buscar, lo puedes descargar, es un libro muy cortito, de verdad es de mucha bendición. Lo encuentras así, La membresía de la iglesia, 9 marcas. Y lo puedes descargar, es gratis y está muy, muy bueno. Pero bueno, ¿qué es una metáfora mixta? Deja y te leo qué es una metáfora mixta. Una metáfora mixta es cuando tenemos 2 imágenes diferentes que si se utilizan juntas, no concuerdan con un concepto específico. Otra definición es una figura retórica en la que el hablante o el escritor combina 2 metáforas diferentes que son incompatibles. La metáfora mixta dificultan esto al ofrecer imágenes inconsistentes y comparaciones ridículas que ponen a prueba los límites de la lingüística. El uso de la metáfora mixta puede hacer descarrilar un texto que de otro modo sería sólido. ¿A qué voy? Te voy a dar un ejemplo de que es una metáfora mixta en la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. La Biblia está llena de metáforas mixtas. Efesios 1, 16 al 18. Pablo está orando por los de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está la metáfora mixta. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, Pablo no está siendo incoherente. Pablo no es un tonto, ni alguien que no fuera letrado. No le dijeron, a ver Pablo, ¿cómo que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento?
El entendimiento no tiene ojos. Claro que no. Claro que no tiene ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, aquí Pablo está usando una metáfora mixta. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que Pablo quiere dar a entender con esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lo que Pablo quiere que les quede presente a la iglesia de Éfeso es que lo que el ojo es para el cuerpo, la mente es para el alma. Lo que el ojo es para el cuerpo, la mente es para el alma. El ojo es el instrumento mediante el cual vemos, y de la misma manera el entendimiento es aquello por lo cual percibimos la verdad. Lo que Pablo les quería decir a estos hermanos es que deseaba que su entendimiento fuera correcto, que prestaran atención, que vieran que su entendimiento fuera correcto. Es por eso que usa esta palabra. También cuando comenzamos leyendo, con el que iniciamos este tema, dijimos que Pablo dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y algunos pueden decir, ¿cómo que todos fuimos bautizados en un cuerpo? O sea que nos agarró el Señor a todos y nos sumergió en el torso del Señor Jesucristo. Claro que no. Lo que Pablo quiere decir que aquí hay diferencias de judíos, esclavos, griegos, pero que a pesar de que tenemos diferencias en color de razas, de raza, de color, de estatura, todos en Cristo somos uno. Y en Él hemos sido bautizados. Habla de la unidad. Está usando una metáfora mixta. Hermanos, cuando abres la Biblia y lees lo que Dios dice acerca de la iglesia, encuentras metáforas mixtas. ¿En qué sentido? La Biblia habla de la iglesia, pero también la menciona como iglesia, pero también la menciona como un cuerpo, la menciona como un rebaño, la menciona como los pámpanos a la vid, la menciona como una esposa, la menciona como un templo, como un edificio de Dios, como un pueblo, como extranjeros y peregrinos, como una nación santa, como un real sacerdocio, como la sal de la tierra, como el Israel de Dios, como la iglesia elegida. Todos esos términos le da Pablo. Todos esos términos le da. Y aquí es donde, hermanos, se materializan todas las metáforas bíblicas de la iglesia. Cuando la Biblia nos dice que somos como una familia, está hablando obviamente del cuidado de los unos a los otros, ¿o no? ¿A poco no se te viene eso en la familia? Protección, cuidado, amor, cariño. Claro está. Cuando la Biblia habla de un cuerpo, habla de unidad. Unidad. Cuando la Biblia nos habla del templo del Espíritu Santo, que somos el templo, pues habla que Dios mora dentro de nosotros. Cuando la Biblia nos dice que somos como la vid, nos habla que separados de Dios, nada podemos hacer, que necesitamos depender de Dios. Entonces Pablo usa todas estas metáforas mixtas. Si tú me dices, pastor, entonces la palabra membresía no está en la Biblia, la palabra membresía no está en la Biblia. Pero su doctrina sí. Pero su doctrina sí. Hermano, cuando nosotros vamos a una mesa, cuando vas a tu casa, a la mesa, a buscar una manzana, sin darte cuenta que hay un frutero lleno de frutas, y no lo quieres ver así, estás mal. Cuando la persona dice, no, es que yo quiero encontrar, si quieren que yo sea parte de una iglesia local, que sea miembro, yo quiero ver ahí en la Biblia membresía, si no, no. Tú estás buscando una manzana cuando la Biblia nos muestra todo un frutero. Repito, somos esposas, somos templo, somos cuerpo, somos familia. Te habla más allá, generalizado. Hermanos, algunos cristianos en la historia de la iglesia han escogido decir que la iglesia es más la iglesia es más como el cuerpo de Cristo, o más como el pueblo de Dios. Hermanos, pero eso es como decir que yo soy más marido que un padre, o más padre que un marido. Es posible que mi mujer y mis hijos prefieran más a uno que al otro, pero soy ambos irremediablemente. No somos ni más pueblo, ni somos más vid.
Somos pueblo, somos vid. ¿A qué me refiero con todo esto, hermanos? Que no quieras encontrar en la Biblia la palabra membresía. No quieras ir a cortar la manzana nada más. Hay un frutero lleno de frutas. La doctrina está. No es elitismo, no es falta de amor, es algo que el Señor nos manda hacer. Es algo que el Señor nos pide que hagamos. No ir cada domingo a la iglesia, no asistir cuando yo quiero, no para que nada más verlo como una asociación, no verlo nada más como un proveedor de servicios. Tengo un problema, hermanos, oren por mí. Y ahí ahora sí vienes a la oración, porque quiere. No, hermanos. Dios me manda a unirme y ser miembro de una iglesia local. Y termino con estas dos preguntas, hermano. ¿Qué deberíamos de responder a una persona que asegura ser justificada, comprada con la sangre de Cristo, que asegura haber nacido de nuevo, que asegura que es cristiana, pero no vive honradamente? ¿Qué le dirías? Alguien que viene y te dice, es que yo soy cristiano, yo soy creyente, yo, mira, soy nacido de nuevo, pero roba, golpea a su esposa, hace como quiere, maltrata, a veces nos llega borracho, a veces es mentiroso, vive como quiere, vive en relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué le diría yo? No eres creyente, hermano. Bueno, no te puedo decir hermano porque no eres creyente. No eres cristiano. Vives engañado. Dices conocer al Señor. Dices que naciste de nuevo. Dices que fuiste comprado con la sangre de Cristo. Pero no eres creyente. No eres cristiano. Y seguramente me diría, ¿quién eres tú para juzgarme? Tú no conoces mi corazón. Yo no, pero tus frutos lo dicen. Yo no puedo decirle un árbol de limón que es de papaya. Ah, mira qué bonitas papayas. Viviría engañado. Dice ser limón, pues échale limones. No eres creyente. Por sus frutos los conoceréis. Y no das fruto de ser cristiano. No, pero eso dices tú, pues ¿quién eres tú? Ok, la Biblia dice en Hebreos que hay algunos que gustaron, saborearon, probaron, decían ser creyentes, pero no eran creyentes. Les gustaba la música, la oración, la predicación, pero no eran creyentes. No eres creyente. Eso le diríamos. No quieren ser miembros. ¿Qué le dirías? Te lo voy a decir hoy, hermano. Estás engañado. Y quizás vives engañado o tienes engañado por 5, 6, 8, 10 años. Viviendo en un engaño. No estoy diciendo que quizás no seas salvo, pero estás engañado. Creyendo que perteneces a una iglesia local cuando no perteneces. Arrepiéntete. Porque tanto hacer lo que Dios prohíbe como no hacer lo que Dios manda es pecado. Y ahora, a la luz de la Biblia, te he mostrado que debes ser miembro de una iglesia local. Debes adherirte a una iglesia local, no solamente venir, estar y participar. Adherirte, dar cuentas de tu vida, supervisar, ser supervisado. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Y si tú eres miembro de la iglesia local, te animo a que sigas igual. No igual, aún mejor, y no te conformes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad.
Gracias porque tú eres bueno y fiel. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón, Señor. Si en nuestra rebeldía, si aún, Señor, creyendo que lo que hacemos es correcto, contradice tu palabra, y creemos que porque solamente nosotros lo creemos es lo correcto, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Porque eres tan bueno, Señor, que aún cuando nos has salvado, nos has comprado, nos unes a una familia, Señor, donde en esa familia tendremos cuidado, tendremos sustento, tendremos protección, donde en esa familia, Señor, tenemos derechos, donde en esa familia, Señor, también tenemos obligaciones. Gracias por unirnos, Señor, a esta iglesia local, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú así lo has querido. Pero también nos hemos dado cuenta, Señor, que no todo el que dice estar aquí es miembro de esta iglesia. Miembro es aquel, Señor, que deliberadamente se une, Señor, a esta iglesia. Viene, Señor, y está dispuesto a que se rindan cuentas de su vida, a supervisar a los demás hermanos, a comprometerse, a lavar los pies de los unos a los otros, quitar cosas de nuestra apretada agenda, Señor, y hacer la iglesia parte de nuestra vida. No pedimos personas que estén de lunes a domingo, porque eso no quiere decir que sean creyentes. Queremos personas, Señor, que realmente, porque son creyentes, muestren fruto, Señor, de arrepentimiento. Y al mostrar fruto de arrepentimiento, muestren servicio y amor por sus hermanos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.